Gervasio es el presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional. Mario Favore le saluda. Gervasio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Buen gracias día. por estos minutos. ¿Qué representa la determinación que ha tomado AFIP? ¿Qué puede cambiar a partir de eso? Creo que hay un cambio en la vida cotidiana para un sector minúsculo, que es el que paga ganancias y que podía deducir ganancias por el alquiler, y que ahora le va a ser mucho más difícil. Si ya antes casi que nadie podía, bueno, con esto será aún más difícil que algún propietario extienda alguna factura o registro de contrato de alquiler en AFIP, ¿no? Me parece que por un lado eso, y por otro lado lo que sí creo que tiene importancia y nos ayuda a entender la profundidad de la medida que tomó el gobierno nacional es, bueno, pasar un poco más a la clandestinidad todo el negocio de la vivienda en Argentina, ¿no? Que nadie se entere cómo se comercializan las viviendas, con qué dinero, quiénes son los dueños de las viviendas. Es un poco el plan que tiene el gobierno nacional para con todo, ¿no? Que el poder económico quede completamente invisibilizado y libre de hacer lo que se le antoje, con las consecuencias que eso genera, ¿no? Digo, mirándolo así, pensando en el que lo otro es un número minúsculo, o sea, más asociado a seguir llevando adelante las políticas que viene implementando, casi como una, no sé, yo diría medidas casi culturales en algún aspecto. En ese sentido, ese menor control, la imposibilidad de tener datos para aplicar políticas sobre inquilinos, es una ratificación de eso. ¿Vos lo ves más por ese lado? Yo creo que sí, yo creo que sí. No solo es para vivienda, también es para rural, que quitaron la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP. Van por un sistema en donde se facilite el negocio sin ningún control del Estado, y que básicamente eso es facilitar negocios ilegales. Por ejemplo, en Santa Fe todos saben que el blanqueo de dinero del narcotráfico va hacia el desarrollo inmobiliario y hacia el alquiler, ¿no? Bueno, ahora cualquier persona o cualquier sector de Santa Fe puede blanquear de manera mucho más fácil dinero del narcotráfico, diciendo que alquila la vivienda a tanta plata y punto. Sí, total, no es obligatorio registrar eso en ningún lado, ¿no? Claro. Bueno, eso es un poco el plan del gobierno nacional, ¿no? Gervasio, y en general, ¿ustedes tienen datos de cuánto se registraba? ¿En qué Nada, porcentaje se registraban antes? ¿O hasta ahora? nada. No hay datos de eso. Hubo datos durante el gobierno de Alberto Fernández de cuántos habían registrado, y era, mirá, creo que no llegaba al 5% de los contratos de alquiler. Eso nunca funcionó porque Alberto Fernández, por supuesto como mayor responsable, Castañeto como responsable de la FIP y Ferraresi como responsable del Ministerio de Hábitat durante el gobierno de Alberto, se encargaron de que nada de todo eso funcione. Eso explica también por qué gana Milei, ¿no? En el fondo, en algunas cosas, los dos sectores piensan lo mismo, ¿no? Mira, te cuento algo increíble, pero cuando fue la discusión sobre la ley de alquileres en el Congreso Nacional durante el último año de Alberto, agosto, septiembre del 23, ¿sí? Hace un año. Bueno, la derecha quería terminar con la ley, el Frente de Todos tenía muchas dificultades para decir que no quería terminar con la ley, y entonces lo que propuso fue que se mantenga la ley de alquileres, pero que además los propietarios de hasta 3 propiedades no paguen impuestos para aumentar la oferta, lo mismo que dice Milei, ¿viste?
Bueno, la cuestión es que se logró defender la ley de alquileres, también se votó que los propietarios de hasta 3 viviendas no paguen impuestos, y cuando asume Milei, cuando gana finalmente Milei, deroga la ley de alquileres, pero mantiene la medida propuesta por el Frente de Todos de que hasta 3 propietarios, hasta 3 propiedades no se pague ningún impuesto. Bueno, lo que quiero decir con esto es, así como no se registraban los contratos de alquiler durante el gobierno de Alberto, y ahora ya ni siquiera es obligatorio, tenemos un problema muy grande que tiene que ver con esto, con que en el fondo se parecen mucho, ¿no? Y la gente vota los proyectos políticos originales. Lamentablemente, en este caso, votaron a quien de verdad está convencido en la oferta y la demanda, en la libertad, en que el Estado no se tiene que meter, etcétera, y hasta que no haya un proyecto político convencido realmente de que la vivienda no tiene que ser un negocio, de que el Estado tiene que intervenir, de que hay que controlar los grupos económicos, bueno, hasta que no exista un proyecto político así, esto va para largo. Gervasio, Luciano García habla. Otro de los puntos me parece destacables esta semana, compartieron una información referida a el índice de pobreza en los hogares inquilinos. Ya la tasa de pobreza a nivel nacional es muy preocupante, pero si uno va al desagregado de las personas que alquilan o las familias que alquilan, es todavía mucho más alarmante, ¿no? Sí, bueno, salió dato de pobreza del primer trimestre, que dio, como vos decías, 55% de la población argentina es pobre, y lo que nosotros hicimos fue agarrar esos datos, desagregar, como también vos decías, entre hogares propietarios, hogares inquilinos. A los hogares inquilinos agregarle el precio promedio del alquiler del mes de marzo, ¿no? Y entonces en función de eso calcular canasta de pobreza, y lo que nos dio es que la mayoría de los que alquilamos vivienda en la Argentina somos pobres, y es algo que es pedir una obviedad, ¿no? Con salarios como los que tenemos y precios de alquileres tan altos, en donde quizás un solo salario hay que destinarlo al alquiler y con el otro tratar de llegar a fin de mes, ¿no? Bueno, en un contexto así, en donde el Estado además no hace nada por los precios de los alquileres, no es que regula a nivel provincial, municipal, nacional, no hace absolutamente nada, solo facilita negocios, bueno, es obvio que las consecuencias sean estas, ¿no? ¿Qué pasó con oferta de propiedades y precios a partir de la derogación de la eliminación de la ley de alquileres? Me parece que son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Qué pasó con la oferta de vivienda? Y por otro lado, ¿qué pasó con los precios? ¿No? Por un lado, bueno, hay más oferta, porque lo que hubo durante la ley de alquileres fue un golpe de mercado. El Estado reguló y el mercado reaccionó frente a esa regulación, y frente a esa reacción del mercado el Estado no hizo nada, ¿no? Dejó que golpee sin ningún tipo de consecuencia y quitando las viviendas del mercado. Hoy, que tiene al Estado de su lado y que desreguló por completo las condiciones de alquiler, volvieron esas viviendas y volvieron a los precios que pretende el mercado inmobiliario. Era obvio, ¿no? Que si al mercado le das la libertad de hacer lo que se le antoja, lo único que va a hacer es intentar ganar la mayor cantidad de guita posible. Entonces, lo que está sucediendo es obviamente dramático. De alquileres que a los 3, 4 meses ya no se pueden seguir pagando, y la gente que paga el alquiler vive cada vez peor porque se endeuda, porque suspende un montón de cosas, hay muchísimos desalojos también. Digo, vamos derecho a una crisis habitacional, de eso no hay dudas, ¿no? Gervasio, te agradecemos estos minutos. Muy No, amable. por favor, a ustedes, un abrazo grande.